Queridos hermanos, les saludo en el amor de nuestro Señor. En esta oportunidad nuevamente por medio de este recurso tecnológico, debido a las circunstancias de, de movimiento en el trabajo y en la obra del Señor, que no he podido estar presencialmente en el templo, en el culto, en esta oportunidad, pero que tenemos esta herramienta que nos ayuda a seguir en contacto y a poder tener nuestra reflexión en la palabra del Señor en este día para nuestras vidas, que sabemos que es bendición, que es renuevo para nuestras vidas y que podemos contar con que el Señor nos habla a través de ella con seguridad. En esta oportunidad para este domingo, este primer domingo segundo domingo después de Epifanía, reflexionaremos en el texto de Juan, el capítulo 2, de los versículos 1 al 11. El Evangelio de Juan, el capítulo 2, de los versículos 1 al 11. Voy a leer yo la palabra del Señor ahora, que dice así. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Les invito, queridos hermanos, a orar al Señor. Padre amado, en esta hora pedimos, Padre Celestial, de su presencia en medio nuestro. Agradecemos, Padre bendito, la oportunidad que tenemos de reflexionar en su palabra. Agradecemos, Padre Celestial, el mensaje que usted nos entrega. Padre, agradecemos porque sabemos que es renuevo para nuestras vidas, porque sabemos que es bendición para nuestras vidas, porque sabemos, Padre Celestial, que este mensaje, Padre, nos ayuda en nuestro diario vivir y nos ayuda, Padre Celestial, a seguir, Padre, sus caminos, Padre, y a poder cumplir, Padre, el propósito que usted tiene para con nosotros. Rogamos en estos momentos que usted, a través de su Santo Espíritu, nos sea acompañando, nos sea guiando en esta reflexión, y que cada uno de nuestros corazones, Padre, pueda recibir esta palabra, pueda atesorarla, Padre Celestial, y que cada uno de nosotros pueda saber cómo hacer la vida en sus vidas, de acuerdo a cada una de nuestras circunstancias, a cada una de nuestras etapas de vida, Padre bendito, que tú a través de tu Santo Espíritu nos seas proveyendo, Padre, y concediendo sabiduría, Padre, para que esta palabra pueda hallar cabida y pueda cada uno de nosotros, Padre, saber cómo ponerla en práctica y hacer la vida en nuestras vidas. Damos gracias, Padre, y pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, en este Evangelio de Juan, en el primer capítulo, se comienza haciendo referencia a Jesús como la divinidad encarnada, el verbo hecho carne, como dice el 1.14. Luego se presenta a su anunciador, Juan el Bautista, el que lo presenta a la comunidad como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, al que posteriormente el mismo Juan bautiza en el Jordán, luego de lo cual Jesús, al estar listo para iniciar su ministerio,
llama a los primeros discípulos y habiendo llamado a Felipe y a Natanael, prometiéndoles que verían el cielo abierto, es que sucede la primera señal que Jesús hace, la que acabamos de leer en el capítulo 2, los primeros 11 versículos de este Evangelio, la conversión del agua en vino en las bodas de Caná. Lo primero que se resalta aquí es el lugar donde Jesús inicia las señales que lo apuntan como el Cristo, el enviado de Dios, el Mesías. Este lugar, Caná de Galilea. Galilea, una región que no era bien mirada por los judíos más ortodoxos, que no era bien mirada por la religiosidad de ese entonces, dado que ahí habitaban muchos gentiles, personas que no eran judías, personas que no formaban parte del pueblo de Dios bajo la concepción de la religiosidad de esa época. En ese contexto se entiende la pregunta que Natanael le hace a Felipe cuando Felipe acude a contarle de Jesús, de este hombre que estaba haciendo señales y que parecía que era el Cristo. Natanael le dice, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Nazaret de Galilea. Aquí se evidencia cómo Galilea como región no era bien mirada por los judíos en ese entonces. Sin embargo, es en esta región, despreciada por la religiosidad de la época, donde Jesús desarrolla la mayor parte de su ministerio. Y es desde Caná de Galilea de donde Jesús realiza este principio de señales y manifestó su gloria, como dice en el verso 11. Así también en nuestro texto del día de hoy podemos ver que la primera señal concreta por medio de la cual Cristo se manifiesta como el Mesías delante de los primeros discípulos, la primera señal que ellos presencian, que apunta a la divinidad de Jesús. Antes de estos, ellos solo habían creído y seguían a Jesús por creer y tener fe en el mensaje de Juan el Bautista. Entonces, esta primera señal que ellos presencian es hecha no en una instancia en medio de una sinagoga, no en una instancia en medio del templo de Jerusalén o en medio de alguna festividad religiosa importante, sino que es hecha en la instancia quizás menos esperada, en una celebración de bodas. Es ahí donde se produce la primera señal de la divinidad de Cristo, de Jesús. Y en esta instancia de festividad, la señal es hecha a través del vino. Este elemento que por una parte era importantísimo dentro de las celebraciones judías de la época, donde el vino ofrecido decía mucho de la calidad de la hospitalidad que el anfitrión tenía con sus invitados en cualquier festividad, en cualquier fiesta familiar, en cualquier fiesta incluso religiosa, e inclusive en las bodas, como lo podemos ver en este texto, era muy importante el vino, como se manifiesta en el verso 10, cuando el maestresala le dice al novio, todo hombre guarda el mejor vino para el principio, cuando todos están sobrios, cuando todos pueden decir, este anfitrión nos dio un buen vino. Ahí evidenciamos un poco lo importante del vino en las celebraciones y por otra parte, el vino como elemento simbólico que se conecta con la copa ofrecida y compartida en la última cena del Señor con sus discípulos, que a su vez es señal del nuevo pacto en Cristo, el vino como símbolo de la sangre de Cristo derramada en la cruz. El vino que se presenta en esta señal, Jesús lo presenta y lo ofrece abundantemente. Fue el agua de 3 grandes tinajas, vasijas de piedra, para los rituales de purificación típicos judíos que Jesús utilizó para convertir en vino. Cada vasija de estas se estima que tenía una capacidad de 80 litros. Esto resulta en una cantidad impresionante de vino que sin duda hoy en día hubiera bastado para colmar una bodega completa de botellas de vino. Esta es la abundancia que Jesús ofrece y se conecta con los cielos abiertos que le ofrece a Felipe y Natanael cuando les llama. Esta es la abundancia que Cristo ofrece y la abundancia con la que se manifiesta en primera instancia cuando hace esta primera señal. Y esta abundancia conectada con el simbolismo del vino. A su vez, los testigos de esta señal no son sumos sacerdotes, no son escribas,
no son autoridades religiosas ni autoridades civiles, sino los sirvientes de las bodas, las personas más humildes que se encontraban en ese minuto en las bodas. Ellos son los únicos que vieron la señal que Cristo hizo con el agua y con el vino. Y eso se manifiesta también en el verso 9, cuando dice: cuando el maestresala probó el agua hecha vino sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes, que habían sacado el agua de las tinajas, que habían metido el agua en las tinajas como agua y la habían sacado como vino. Estos fueron unos testigos también inesperados y se unen a las, eh, a las expectativas frustradas, por así decirlo, de la época en la que Jesús hace sus señales. Las hace alejados nuevamente en la periferia de todo lo que se conocía en ese momento como religiosidad pura, de todo lo que se conocía como que era el camino a seguir para llegar a Dios, para tener una espiritualidad que les permitiera a los judíos de ese minuto, de esa época, de poder llegar a Dios. Jesús se aleja de todo eso, se aleja de todos esos parámetros, se aleja de todas esas convenciones. Y vemos cómo acá comienza su ministerio en una región que era despreciada por la religiosidad, comienza su ministerio en una instancia, y comienza a hacer señales en una instancia donde era poco probable que los religiosos de la época pudieran esperar que se manifestara el Cristo que ellos estaban expectantes porque se manifestara. Y finalmente los testigos de sus señales también son personas inesperadas, personas también de la periferia, las personas menos visibles de ese entonces. Estas personas, las más humildes, ellos fueron los testigos de primera fila, quienes presenciaron la maravillosa señal, la señal que provocó la fe de los discípulos de Jesús, en ese que Jesús había llamado hasta ese momento. La respuesta de Cristo, siempre poderosa y abundante. Esta respuesta de Jesús ante la necesidad que se presenta en esta boda, ante la necesidad que le visibiliza su madre, y la señal de su divinidad manifestando la abundancia de la vida que Él ofrece, es la que también esperamos y que finalmente se nos concede. Esta es poderosa y abundante para nuestras vidas, según nuestra necesidad y nuestros contextos, así como lo fue la conversión de este vino en las bodas de Caná, abundante y desbordante, lo que debiera conllevar en nosotros que esa abundante bendición pueda desbordarse y alcanzar nuestros entornos como testimonio fiel y plausible del amor y la misericordia que profesamos de Jesús. Que nosotros sepamos hacer fluir esa bendición para así, como la señal del milagro del agua convertida en vino, continúe su curso y siembre la semilla de la fe en aquellos que deben ser alcanzados, para que reafirme las semillas de la fe en los corazones de aquellos que necesitan de este milagro y de esta señal para que eso ocurra. Para que así como el milagro del agua convertida en vino, el poder, la divinidad y el amor de Cristo puedan hacerse manifiesto en las vidas de quienes nos rodean a nosotros también. Es así como vemos que esta primera señal que apunta y que visibiliza a Cristo ante sus discípulos y ante muchos otros testigos como el Cristo, como el Mesías, como el enviado de Dios, nos enseña y nos recuerda hoy, a través de su palabra, que este milagro de las bodas de Caná, el día de hoy, nos recuerda que Jesús se nos revela como por medio del Espíritu Santo, como Señor, Salvador y Todopoderoso Dios. Y es así que comienza a manifestarse en nuestras vidas. Este milagro nos entrega una de las primeras señales de la divinidad de Cristo y es esta manifestación la que hoy nos llama a reflexionar sobre cómo estamos recibiendo nosotros hoy como cristianos, como personas que profesamos fe en Cristo Jesús, la manifestación de las señales del Señor en nuestras vidas. Cristo nos recuerda hoy que comenzó su ministerio en la periferia,
entre los que más necesitaban de las buenas nuevas de liberación y de gozo, universalizando la proclamación de su mensaje y haciéndola extensiva sin excepción de personas. Vemos hoy en esta primera señal de Cristo cómo Él visibiliza lo que era invisible en ese momento. Cómo Él se manifiesta con su ministerio, con su proclamación del mensaje y con su ofrecimiento de vida abundante en la periferia, en los lugares y en las instancias y con los testigos menos esperados para la religiosidad de ese momento. Nos recuerda Jesús que hizo el comienzo de señales de su divinidad en una instancia inesperada y poco probable para las estructuras religiosas de la época. Lo hizo en una instancia de celebración, imprimiéndole un carácter festivo a las buenas nuevas que nos entrega, a la vez que lo manifiesta en abundancia, que desborda y que inevitablemente debe hacerse su paso para seguir su curso y continuar manifestándose y obrando en las vidas de todos a quienes alcance. Así como la abundancia y lo maravilloso de esta señal llegó a oídos de muchos, a través de los que atestiguaron esta señal, a través de estos sirvientes, de los testigos menos probables. Así también estas señales que el Señor manifiesta en nuestras vidas hoy también deben seguir su curso y también deben llegar a oídos de quienes hoy necesitan también las señales del Cristo en sus vidas. Hoy somos llamados a considerar cómo estamos viviendo nuestras vidas, tocadas por este Cristo, que nos bendice con vida abundante, con la frescura del vino de comunión concedido a través del Espíritu Santo, a través de esa fe que el Espíritu pone en nuestros corazones. Somos llamados a reflexionar en cómo estamos viviendo nuestra espiritualidad, cómo estamos viviendo nuestros ritos, cómo vivimos nuestros cultos, cómo vivimos nuestras instancias de adoración y de comunión con Dios. Es fácil caer en la mecanización de las cosas, mecanizar todo, hacer todo porque siempre lo hemos hecho, hacer todo porque llevamos mucho tiempo haciéndolo de una forma y debemos seguir haciéndolo de esa forma. Hacerlo porque debo hacerlo. Hacerlas por tanto tiempo que terminan siendo vacías y el significado que alguna vez tuvieron para nosotros se termina perdiendo en nuestra memoria. Terminamos perdiendo esa esencia, terminamos perdiendo en la memoria de tiempo atrás de por qué hacemos lo que hacemos, de por qué nos reunimos los domingos, de por qué nos reunimos los jueves, de por qué nos juntamos a orar. Y eso se pierde en la mecanización. Hoy Cristo nos llama a que podamos reflexionar en cómo estamos viviendo esta espiritualidad, esta ríos de agua viva que Cristo nos concede, este simbolismo del vino abundante que Dios nos entrega en nuestras vidas, cómo es que los estamos viviendo desde nuestra espiritualidad. Hoy se nos recuerda el poder y la abundancia de la primera señal de divinidad de Jesús. ¿Cómo es que le recibimos por primera vez en nuestras vidas? Cristo hoy nos llama a recordar eso. ¿Cómo es que le recibimos por primera vez en nuestras vidas? Y que esa vida abundante que Él nos entrega, podamos recibirla y hacerla fluir en nuestras vidas. Que podamos recordar la abundancia de esa vida. Que podamos recordar el poder y la divinidad de quien nos las entregó, de quien nos las concedió por pura buen afecto de su voluntad, por pura gracia. Que podamos hacer fluir esa vida en nuestras vidas hacia nuestros cercanos, que podamos hacer fluir esa vida abundante, ese vino refrescante concedido a través del Espíritu a las situaciones y circunstancias que nos toquen vivir, confiando en la divinidad y el poder del Cristo resucitado, teniendo siempre presente, fresco y viva la fe en el Cristo resucitado, quien es
nuestra fe y esperanza encarnada. Recordemos siempre que esta vida abundante que Cristo nos entrega, que se nos recuerda a través de esta primera señal, este vino del pacto que Cristo lo entrega de manera abundante, que pueda fluir en nuestras vidas, que podamos recordar que ese fluir para Cristo, para Jesús, fue necesario hacerlo también desde la periferia, desde los sectores y desde las personas y comunidades que eran menos visibilizadas en su época, cuando Él caminó entre nosotros. Y eso nos llama a reflexionar a nosotros también. ¿Cómo hacemos fluir esta vida que Él nos entrega? ¿A quiénes se la hacemos fluir? Nos recordamos de quienes nunca nadie ve, nos recordamos de aquellos que constantemente son invisibilizados por una sociedad que no vive bajo los valores que Cristo nos enseñó a nosotros que debemos vivir. Que esta vida abundante que Cristo nos entrega pueda ser vida en nosotros y que pueda fluir. Que nuestra espiritualidad se vea colmada de esta vida y que podamos recordar la primera vez que Cristo se manifestó en la vida de cada uno de nosotros. Que el Santo Espíritu del Señor nos ayude, que nos conceda el saber cómo hacer esto, en medio de nuestras circunstancias, en medio de nuestros dolores, en medio de nuestros problemas, en medio de de las situaciones que nos aquejan, que nos entristecen, que nos aprobleman, que podamos saber cómo hacerlo y cómo vivirlo. Y eso es siempre tomados de la mano del Señor y siempre estando en contacto continuo con Él, a través de la oración, del estudio de su palabra y confiando y teniendo siempre la fe de que su Santo Espíritu nos acompaña constantemente y nos guía. Que el Señor nos bendiga y que podamos extender esta vida a todos quienes nos rodean, especialmente a nuestros más cercanos, nuestras familias. Que tengamos un bendecido día y que su palabra pueda ser vida en nuestras vidas. Amén.